Jóvenes Promoción 2020, bienvenidos a nuestra nueva unidad de trabajo, alcoholes y fenoles. Como siempre, sus profesoras Aura Reyes, Heidi Orjuela y Magda Restrepo les daremos un recorrido por este nuevo tema que les permita responder a las actividades programadas para esta semana. Los alcoholes, fenoles y éteres son funciones de la química orgánica que se caracterizan porque tienen en los alcoholes un radical con un grupo hidroxilo OH, en los fenoles un aromático con un grupo hidroxilo OH y en los éteres dos radicales unidos con un oxígeno. Los alcoholes se nombran como derivados del alcano usando el sufijo ol. Se elige la cadena de carbono más larga que contenga el grupo hidroxilo, se indica la posición de este grupo y se determina el nombre principal, reemplazando la terminación del alcano correspondiente por ol. Por ejemplo, 2-propanol, cadena de 3 carbonos con grupo hidroxilo en la segunda posición. Si hay en la cadena dobles o triples enlaces o radicales, se debe indicar su posición teniendo en cuenta que el grupo hidroxilo indica por dónde empezar a enumerar la cadena. Por ejemplo, 3-butín, un ol, indica cadena de 4 carbonos con triple enlace en el carbono 3 y grupo hidroxilo en el carbono 1. Nomenclatura de los fenoles. Los fenoles se nombran generalmente como derivados del miembro más sencillo de la familia, que es el fenol o hidroxibenceno. La nomenclatura de los fenoles se basa en la ubicación relativa de los diferentes sustituyentes del anillo aromático. Cuando existe una sustitución sobre el anillo del fenol, se pueden ocupar las posiciones 2. Enumeremos 1, 2, que equivale a la posición orto y se nombra como O. En el ejemplo tenemos el orto, bromo, fenol. La posición 3, enumeremos 1, 2, 3, que era la posición meta, se nombra como M. En el ejemplo tenemos meta nitrofenol. La posición 4, enumeremos 1, 2, 3, 4, equivale a la posición para, se nombra con P y en el ejemplo tenemos para metilfenol. Nomenclatura funcional nombra los éteres como derivados de dos grupos alquilo ordenados alfabéticamente, terminando el nombre en la palabra éter. Por ejemplo, butilmetiléter. También se nombran interponiendo la partícula oxi entre los dos radicales. Se considera el compuesto como derivado del radical más complejo, por ejemplo, metoxietano. Las reacciones de los alcoholes son aquellas que son específicas para el grupo funcional alcohol. Se clasifican en intercambios de grupo funcional, como oxidaciones, esterificaciones con ácidos minerales, formación de halogenuros de alquilo y deshidratación de alcoholes. Formación de enlaces carbono-oxígeno-carbono, alquilación de alcoholes o formación de cetales, esterificaciones carboxílicas y formación de enlaces carbono-carbono por acoplamiento de alcoholes con organometálicos. Reacciones de los fenoles. Una característica importante del fenol es que el grupo hidroxilo activa las posiciones orto y para cuando se van a realizar reacciones con el fenol. Primero, la halogenación del fenol se realiza haciendo reaccionar al fenol con el halógeno, por ejemplo, con bromo, en presencia de tetracloruro de carbono a una temperatura de 0 grados Celsius y se obtiene una mezcla de orto-bromofenol y para-bromofenol, mezcla de los dos isómeros. Segundo, la nitración del fenol y se realiza en presencia del ácido nítrico concentrado. Obtendríamos el producto 2,4,6-nitrofenol llamado en ácido pícrico. Y tercero, la sulfonación. El fenol se puede combinar con el ácido sulfúrico en caliente dando una mezcla de dos isómeros de ácido ortofenol sulfónico o parafenol sulfónico. Las reacciones de éteres se dan por ebsisión por ácidos. Procede solo en condiciones bastante energéticas. Se necesitan ácidos concentrados, por lo general ácido clorhídrico o ácido bromhídrico y temperaturas elevadas. Inicialmente un alquiléter da un halogenuro de alquilo y un alcohol, el cual puede seguir reaccionando para formar un halogenuro de alquilo. El nombre del compuesto A indica 5 carbonos con 2 grupos hidroxilo en las posiciones 2 y 3 y un radical de un carbono en la posición 4. El compuesto B, cadena de 6 carbonos con hidroxilo en el carbono 2, triple enlace en el carbono 5 y doble enlace en el carbono 1. Para el compuesto 1, el nombre debe indicar cadena de 4 carbonos but, 2 grupos hidroxilo en las posiciones 2 y 3-di y terminación ol para alcohol, respuesta B. Por su parte, en el compuesto 2, cadena de 4 carbonos but, doble enlace en la posición 2-en y grupo hidroxilo ol en la posición 1, respuesta C.
primer ejemplo tenemos un fenol que tiene dos sustituyentes más. En este caso el carbono número 1 corresponde al OH del fenol, el carbono número 3 al otro grupo hidroxilo y el carbono número 4 al grupo etil. El nombre sería 4-etil 1,3-bencenodiol. En este caso tenemos una doble sustitución en los carbonos 1 y 4 del anillo aromático. Por lo tanto, el nombre sería 1,4-benfenodiol. En el ejercicio de fenoles, punto C, meta-isopropilfenol, tenemos el fenol sustituido una vez en la posición 3, meta por un isopropil. Para el ejercicio 3-bromo-2-clorofenol, tenemos dos sustituyentes, el cloro y el bromo, en la posición 2 y 3 respectivamente. En este ejercicio, en el primer caso dimetiléter, tenemos dos grupos metil unidos por un oxígeno. En el segundo caso, éter etilpentílico, tenemos un sustituyente de dos carbonos que corresponde al etil y otro de 5 por el nombre pentílico. En este ejercicio tenemos para el primer caso la palabra oxi. Se asigna al más sencillo, metoxietano. La respuesta correcta es A. En el segundo tenemos un radical con dos átomos de carbono con doble enlace y otros dos átomos de carbono con enlace simple, etenil, etil, éter. Los alcóxidos se obtienen a partir de los respectivos alcoholes mediante su desprotonación. Se emplean metales alcalinos, normalmente sodio y potasio. En la reacción se desprende hidrógeno, es decir, es una reacción de intercambio de grupos o sustitución. Miremos el ejercicio 2b. La reacción entre el fenol y el hidróxido de sodio corresponde a la formación de sales. El fenol, al ser un ácido débil, reacciona con facilidad con una base fuerte como es el hidróxido de sodio, de litio o de potasio. Se obtiene una sal, fenóxido de sodio más agua. En el caso del fenol se da con mayor tendencia que con los alcoholes alifáticos. Tenemos en este caso la deshidratación de alcoholes con la acción del ácido sulfúrico al 95% y 170 grados centígrados. El etanol va a deshidratarse a eteno, formando un doble enlace. Cuando un alcohol secundario, como el 2-propanol, se oxida, se convierte en una acetona, propanona. El hidrógeno del hidroxilo grupo se pierde junto con el hidrógeno unido al segundo carbono. El oxígeno restante forma entonces dobles enlaces con el carbono. Los demás son productos secundarios de la oxidación del permanganato de potasio. Veamos el ejercicio 2. En el ejemplo 1, diisopropiléter más ácido bromhídrico produce dos moléculas de bromuro de isopropil. La separación o rompimiento de la molécula de éter opera solo en condiciones bastante enérgicas. Como se puede apreciar, se necesita ácidos concentrados, en este caso el ácido bromhídrico, y temperaturas elevadas entre 120 y 130 grados Celsius, produciéndose dos moléculas de halogenuro de alquilo, que es el bromuro de isopropil. En el segundo ejemplo tenemos el anisol o metoxibenceno más ácido yodhídrico que produce fenol más yoduro de metil. Debido a la baja reactividad del enlace entre el oxígeno y el anillo aromático, que es etil-aril éter, se sufre una ruptura del enlace alquil-oxígeno y se produce un fenol y un halogenuro de alquilo, yoduro de metilo. Queridos estudiantes de la promoción 2020, no olviden cuidarse mucho, quedarse en casa, tener todas las precauciones posibles. Asimismo, realizar todas las dudas que tengan por las redes que ya sabemos y por nuestros encuentros. Un abrazo muy grande, nos vemos pronto.